Hola, mi nombre es Sandra López, bienvenidos a todos. Este tema corresponde a presupuestos de la guía número 4. Iniciaremos con generalidades. El punto de partida del proceso de planeación de utilidades es el diagnóstico de los factores externos e internos que pueden afectar negativa o positivamente las estrategias, los programas, los proyectos de inversión y las políticas que vayan a establecer en cada área funcional. El diagnóstico interno determina las debilidades y las fortalezas que tiene la empresa para competir y estudiar variables como precios, calidad de los productos o servicios colocados en los canales de distribución previstos, naturaleza de servicio al cliente, grado de actualización tecnológica, posicionamiento mercantil, situación financiera, opinión de inversionistas y las instituciones financieras. Y los diagnósticos externos se basan en precisar los factores del entorno que puedan incidir sobre el futuro de la organización, como tenemos las políticas gubernamentales, los futuros de la organización, entre los cuales cabe destacar toda la parte de campos monetarios, salarial, fiscal y de comercio exterior, las tendencias de los fenómenos económicos, aquí tenemos la inflación o la evaluación y el costo del dinero. Las actitudes de la competencia y las políticas de comercialización son implantadas por los proveedores. Como los planes no son de modo alguno inflexibles, se debe y se exige la comparación permanente de los pronósticos y las realizaciones, la planificación y el control financieros como parte de la planeación estratégica se materializa por medio de un presupuesto y estos presupuestos es un complemento al plan financiero diseñado para orientar al empresario hacia la consecución de las metas propuestas. Ubicación del presupuesto en el tiempo. Se destaca la existencia de información histórica que constituye una fuente importante para afectar los pronósticos, lo cual no implica que los hechos del pasado tiendan a repetirse. Aquí tenemos un ejemplo de la trascendencia de los datos históricos. Puede ser la evolución de las ventas dadas en valores absolutos o porcentuales que pueden constituir un parámetro a considerar en la proyección. Modelo de planeación. Esta etapa consiste en el desarrollo de un modelo que tenga aplicación para elaborar los planes dentro de la empresa. Para que sea efectivo este modelo, deberá considerar la misión o las metas específicas sobre los cuales se desarrollará el plan. El cómo se piensan hacer las cosas, quiénes la harán, con qué recursos y la estrategia para hacer las cosas. Como resultado de este modelo, siempre se obtienen los planos detallados que consideren las acciones a realizar, los responsables de las mismas, los recursos que se aplicarán, las especificaciones del plan y las normas de realización. Por ejemplo, se tiene la siguiente meta: decidir si la empresa es rentable. La tecnología a utilizar: técnicas de evaluación financiera. ¿Quién lo hará? El contralor de la empresa. ¿Con qué recursos? Con el equipo del departamento de Contraloría, el software de evaluación de proyectos y las computadoras. Con base a lo anterior se elaboran las estrategias que los llevan a tomar la decisión que se tiene como meta. Se elige la mejor alternativa y en relación a ella se escribe el plan a realizar. Este modelo que ustedes ven acá fue tomado de la página de Acción Consultores y fue realizado por el ingeniero García, quien nos explica todo el método de planeación. En cuanto a la definición de presupuesto, se encuentran variedad de definiciones. Yo tomé estos cuatro a considerar. Un presupuesto es la estimación programada en forma sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por una organización en un periodo determinado, por Cristóbal de Río. También un presupuesto es un conjunto coordinado de previsiones que permiten conocer con anticipación algunos resultados considerados básicos por la administración de la empresa. Jean Meyer. También tenemos un presupuesto, es un modelo sistemático y formalizado para lograr las responsabilidades directivas de planificación, coordinación y control. Ben West. Y por último, en forma simple se puede definir un presupuesto como la determinación por anticipado de los ingresos, costos, gastos y utilidades de una empresa para un periodo determinado.
Con la importancia de los presupuestos. Las organizaciones hacen parte de un medio económico en que predomina la incertidumbre. Por esto, deben planear sus actividades sin pretender mantenerse en el mercado competitivo, puesto que cuanto mayor sea la incertidumbre, mayores serán los riesgos por asumir. Esto quiere decir que cuanto menor sea el grado de certeza en la predicción, mayor será la investigación que se debe realizar sobre la influencia que ejercerán los factores no controlables por la gerencia sobre los resultados finales de un negocio. En cuanto a la gerencia frente al presupuesto, decimos que en cualquier tipo de empresa, la eficiencia y la productividad de la administración se deben manifestar en las utilidades y en la creación del valor en el negocio. Esto es posible si en la medida en que la empresa se reduzcan los inventarios, se creen nuevos negocios, se reduzcan los desperdicios, haya una mayor rotación de la cartera y se eliminen los activos improductivos. Lo anterior se puede lograr en la medida en que se desarrolle un buen proceso de planeación y control. Pero un buen proceso de planeación y control requiere que la empresa se comprometa en la utilización de todos los recursos que dispongan para tal fin. Uno de ellos es el presupuesto. Ventajas y desventajas de los presupuestos. Quienes emplean el presupuesto como herramienta de dirección de sus empresas obtienen mayores resultados que aquellos que se lanzan a la aventura de administrarlas sin haber pronosticado el futuro. Sus ventajas son notorias. Se crea la necesidad de idear medidas para utilizar con eficacia los recursos de la empresa, dado el costo de los mismos. Determina si los recursos estarán disponibles para ejecutar las actividades y o procurar la consecución de los mismos. Se escogen aquellas decisiones que reporten mayores beneficios a la empresa. Se aplican los estándares en la determinación del presupuesto como materiales, mano de obra y costos indirectos de la fabricación. Se pondera el valor de las actividades, ayuda también a la planeación adecuada de los costos de producción y busca optimizar los recursos mediante el manejo adecuado de los recursos. Como se puede observar, son varias las ventajas que ofrecen los presupuestos. Sin embargo, también presentan algunas desventajas como las siguientes. La precisión de sus datos depende del juicio o la experiencia de quienes los determinaron. Es solo una herramienta de gerencia. El plan presupuestal como instrumento se constituye para que sirva de orientación a la administración y su implantación y funcionamiento necesita tiempo. Por tanto, sus beneficios se tendrán después del segundo o tercer periodo, cuando se haya ganado experiencia y el personal que participa en su ejecución esté plenamente convencido de las necesidades del mismo. El presupuesto y su relación con las funciones administrativas. En las organizaciones, los presupuestos están íntimamente relacionados con todo el proceso administrativo, es decir, con las funciones de planeación, organización, dirección y control. Es equivocado pensar que el presupuesto, por ser el principal instrumento de planeación y control, solamente tiene que ver con estas funciones. A continuación detallaremos las siguientes. La planeación consiste en el establecimiento de planes, políticas y objetivos de la empresa, en la determinación de los cursos de acción que debe seguir la empresa. En cuanto a la organización, se ocupa de combinar de forma óptima las actividades estratégicas, administrativas y operativas con un conjunto de personas y recursos técnicos y materiales y se establecen las relaciones que deben mantener las personas en el desarrollo de las actividades. En cuanto a la coordinación, se refiere al desarrollo y mantenimiento armoniosos de las actividades de la empresa para poder lograr el equilibrio entre las diferentes áreas que la conforman. La dirección hace referencia a la toma de decisiones y a velar por la ejecución de las actividades por la obtención de los resultados. Y por último, el control básicamente consiste en comparar lo planeado con lo ejecutado para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. Introducción a la planeación estratégica. Se dice que la planeación estratégica se considera típicamente como un proceso formal, dilatado, complejo y costoso
que se realiza por los ejecutivos de una organización o por un grupo de planificadores, que sesga su potencial como proceso interactivo y participativo. El proceso de planeación estratégica significa decidir dónde y cómo se quiere estar en un futuro determinado, pero además exige a la empresa determinar los objetivos que se deben alcanzar, las estrategias y políticas para lograrlo, el análisis del ambiente interno y externo de la organización y el establecimiento de planes de acción concretos a desarrollar y los recursos necesarios. Marco para el análisis interno. Un análisis interno consiste en la identificación y evaluación de los diferentes factores o elementos que pueden existir en una empresa. Realizar un análisis interno tiene como objetivo conocer los recursos y capacidades con los que cuenta la empresa, identificar sus fortalezas y debilidades, para así establecer objetivos en base a dichos recursos y capacidades y formular estrategias que le permitan potencializar o aprovechar dichas fortalezas y reducir o superar dichas debilidades. Propósitos de la planeación. Planeación de la misión. Define cuáles valores morales, éticos y económicos pretende alcanzar una empresa, qué filosofía va a seguir y cuál representará el último y el más alto objetivo de la misma con relación a sus mercados y productos. Planeación de objetivos materiales. Se refiere al tipo de bienes y servicios que se quiere producir, así como los volúmenes que se quieren alcanzar. Planeación de los objetivos formales. Hace relación al equilibrio entre los insumos y los resultados. Esto quiere decir que si la empresa planea maximizar u optimizar la utilidad o si solamente desea cubrir los costos. En cuanto a la planeación de la estructura, para asegurar los objetivos anteriores, la planeación debe proponer la estructura adecuada. Esto quiere decir dónde va a producir, con qué recursos y con qué estructura tecnológica. Y por último, la planeación del proceso físico. Esta debe definirse en el proceso material físico. Se refiere a la coordinación existente entre el aprovisionamiento de los suministros y la transformación y venta de los bienes o servicios para asegurar el financiamiento de los procesos. Este es el proceso de planeación estratégica. Tenemos la misión, que es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza la organización para conseguir los propósitos fundamentales. Indica de manera concreta dónde radica el éxito de la empresa. La misión pone de manifiesto la identidad de la organización para ser reconocida en su entorno, los valores, reglas, principios que orientan la actividad de los integrantes, la coherencia alrededor de los objetivos comunes, lo cual facilita la solución de conflictos y genera motivación entre el personal. De allí se desprende el análisis de desempeño de expectativas, que es el medio por el cual la empresa realiza un reconocimiento de su realidad interna y comprende un análisis de desempeño de las mismas en los últimos años, en todas sus áreas. Esto quiere adiciona ventas, producción, finanzas. Al igual que se identifican las expectativas con los miembros de la organización y de los grupos de interés externo. Análisis externo. Este análisis tiene como finalidad la identificación de oportunidades y amenazas de la organización. El análisis interno es el que arroja como productos de identificación las fortalezas y debilidades de una empresa. Y por último, la agenda estratégica comprende la formulación de los programas de acción y los objetivos que respondan a las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades identificadas en la empresa, así como los retos del postulado de la misión. Aquí entran a jugar los planes de ejecución y el control de la ejecución. La clasificación de los presupuestos. Los presupuestos pueden clasificarse desde diferentes puntos de vista. El orden de prioridades que se les dé depende de las necesidades del usuario de los mismos. Tenemos los presupuestos por tipo de empresa, que pueden ser públicos o privados, según su flexibilidad, que pueden ser flexibles o fijos, según el periodo que cubran, cortos o largos, financieros, de caja y erogación capitalizables, y los operativos que tenemos de ventas, de producción, de materiales, de mano de obra, de costos indirectos de fabricación y de gastos.
Bueno, y para cerrar nuestra presentación, les hablaremos sobre las actividades para la realización del presupuesto. Tenemos la preiniciación. En esta etapa se debe hacer un diagnóstico estratégico del negocio en procura de analizar las variables del entorno que afectan al país y a la región para determinar el impacto que tiene en el sector al cual pertenece la organización. La elaboración, en esta etapa se entra en la preparación de los presupuestos operativos de ventas, producción, gastos y costos, al igual que los presupuestos financieros. También se debe hacer un análisis de las implicaciones financieras en los objetivos que se hayan definido. La ejecución es la etapa en donde se deben determinar las metas específicas para cada una de las áreas funcionales de la empresa y el lapso de tiempo en que se deben ser alcanzados sus objetivos. Es aquí donde se asignan los recursos para poner en marcha el plan presupuestal. En cuanto al control, es la etapa en la que se deben definir los criterios para la identificación y solución de problemas que se presenten en la etapa de ejecución. Y por último tenemos la evaluación, que es la etapa donde hacemos el análisis crítico del plan presupuestal, el cual se debe hacer a la luz de los resultados obtenidos para tratar de identificar causas y efectos. Finalmente se debe hacer un informe global sobre los resultados obtenidos, las desviaciones presentadas y las medidas correctivas que se hayan adoptado. Gracias a todos por su atención. Chao.